Buenos días. Vamos a dar comienzo a la inauguración de este seminario sobre la inflación y las nuevas formas del análisis económico. Un saludo muy especial, en primer lugar, al organizador de este seminario y al que le pone alma, vida y corazón a estas jornadas de economía desde hace tantos años en la Universidad Católica de Ávila, al profesor don Victoriano Martín, al que agradezco sinceramente que año tras año organice estos seminarios que son un foro de debate, un foro de pensamiento, un foro de encuentro de algo que tiene que caracterizar siempre a la universidad. Espacios de debate, de encuentro y tratar temas de actualidad y que nos afectan a todos, y en este caso yo creo que el tema de la inflación. También, como no, dar la bienvenida a los que han venido de fuera. Les deseo que disfruten de nuestra ciudad de Ávila, que disfruten de nuestra universidad, que disfruten en este seminario, que se sientan como en su casa. Nuestra universidad es su universidad, somos una pequeña universidad, pero yo creo que bien situada y bien posicionada en este momento, y que se sientan estos días aquí en su casa. Y como no, también un saludo a los que por streaming nos están escuchando y siguen este seminario. Un seminario que no puede ser de más actualidad porque, como es mi caso, yo no soy economista, pero me siento muy concernida por la inflación, sobre todo cada vez que voy a hacer la compra. Y cada vez el carro se llena menos y el bolsillo se vacía más. Y bueno, yo creo que es un tema que nos afecta a todos, que es verdad que tiene muchos componentes, ¿no? Que es un tema bastante poliédrico, pero que yo creo que merece la pena discutir. También está muy de moda, y lo hablaba así antes con el profesor, con don Victoriano Martín, el caso de Argentina. Yo creo que también es un tema importante y de mucha actualidad para estudiarlo y para traerlo en este seminario a colación. Así que muchísimas gracias, Victoriano, por tu trabajo siempre en la Universidad Católica de Ávila, por todo lo que contribuyes también a la formación de nuestros profesores más jóvenes y de nuestros alumnos. Y bueno, sin más, felicitarte de antemano, seguir animándote a que año tras año nos sigamos encontrando en estos seminarios, en estos encuentros por los que han pasado gente tan importante del ámbito de la economía española e internacional. Muchas gracias, Victoriano. Muchas gracias a ti, Charo. Muy bien. Está encendido, está encendido. Bueno, muchísimas gracias, Charo, otra vez, por tus agradables palabras y por haber venido a inaugurar este seminario, que, como has dicho, yo creo que es un poco de rabiosa actualidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar sin más. Yo iba a terminar estas palabras citando a Keynes, pero en lugar de hacerlo al final, lo voy a hacer al principio para que os vayáis situando. Keynes, en el capítulo 23 de la Teoría General, hace una especie de historia del pensamiento económico, pero es una falsa historia del pensamiento económico, porque lo que hace es buscar keynesianos en el pasado, y lo suele encontrar precisamente en los que le ayudaron a su cambio de opinión en la teoría general. Él da un salto tremendo, me referiré a ello al final, desde el breve tratado sobre la reforma monetaria hasta la teoría general. Pues bien, yo voy a hacer un poco lo de Keynes. Voy a hacer una especie de síntesis de la historia de la teoría monetaria, o mejor dicho, la historia de la teoría cantidad de dinero de los precios o teoría cuantitativa. Entrarán algunos también, como por ejemplo el sistema de John Law, al que es necesariamente obligatorio
pues referirse, porque tiene mucho parecido con lo que se conoce en la actualidad con la teoría monetaria moderna, que prácticamente yo les recomendaría a todos aquellos, a los defensores de la teoría monetaria moderna, que se echaron un vistazo a el fracaso del sistema de John Locke. Pues bien, sin más, voy a empezar a hablar de la inflación como fenómeno monetario. Al menos desde Aristóteles, quienes se han interesado por la naturaleza y funciones del dinero no han dejado de insistir en la necesidad de mantener estable su valor a fin de que los precios relativos pudieran cumplir con su función de informar a los agentes económicos para la toma de decisiones. Digo desde Aristóteles, pasando por el pensamiento medieval, especialmente Nicolás de Oresme, que vive entre 1323 y 1382 y que en 1373 escribió el Tratado sobre el origen, la naturaleza, el derecho y los cambios de la moneda. Lo mismo defendía Gabriel Biel, que vive entre 1410 y 1495, y esto lo defendía en su Tractatus de Potestate et Utilitate Monetarum, publicado en 1480, y del que existe una edición en inglés por Pennsylvania University Press, titulado Treatise on the Power and Utility of Money, reeditado hace relativamente poco, en 2016. En filosofía, Biel fue un nominalista y un profeso seguidor de las enseñanzas de Guillermo de Ockham. Pues bien, Oresme era partidario de que la moneda conservara inalterable su valor. El dinero debe ser estable y Oresme se opuso a la quiebra de la moneda y al uso del privilegio de acuñación como fuente de ingresos, pues obtener beneficio de la alteración de la moneda es peor que la usura. Lo dice en el capítulo 17 de su tratado. Solo en casos muy excepcionales estaría el príncipe autorizado para alterar el contenido metálico de las monedas, pero siempre con el consentimiento de la comunidad. Tengo que decir que la alteración de la moneda en la época medieval y prácticamente pues hasta el siglo XIX, en lo que consistía, o los gobernantes obtenían ingresos pues alterando el contenido metálico de las mismas, es decir, mediante la reacuñación. Pues bien, el Tractatus de Oresme lleva un mensaje importantísimo de filosofía política, y es que el poder reside naturalmente en la comunidad natural de los hombres y el príncipe no puede usurpar esa facultad. Esta línea de pensamiento fue adoptada no solamente en París, que es donde surgen, en la Universidad de París es donde surgen todas estas ideas. Digo que no solamente fue adoptado en la Universidad de París, sino también en Padua y en Bolonia por Nicolás Tadescis, el gran canonista de su tiempo, y que en 1435 fue nombrado obispo de Palermo, y de aquí el nombre de Panormitano. Reconoció explícitamente que la alteración de la moneda era una forma de impuestos. Este es el padre, el Panormitano, de la consideración de la inflación como un impuesto que luego pues perfeccionaría esta idea, la perfeccionaría el padre Mariana. Pues bien, reconoció explícitamente que la alteración de la moneda era una forma de impuesto y, sin embargo, como Oresme, permitiría la alteración de la acuñación en peso ley en defensa del Estado, pero siempre con el consentimiento de la comunidad. La alteración de la acuñación es una forma general de impuesto, estoy citando palabras textuales suyas, que afectará por igual a todas las clases, clérigos, laicos, nobles, plebeyos, ricos y pobres. Gabriel Biel, como Panormitano, a quien citó explícitamente, reconocía que la alteración de la acuñación era una forma de impuesto, y como Oresme permitía la alteración en defensa del Estado con el consentimiento del pueblo. En este contexto de denuncia por parte de los teólogos
de las alteraciones del valor de la moneda y de sus efectos negativos sobre la economía, tanto en el ámbito de los contratos como en la distribución del producto, surge la reforma monetaria de Medina del Campo de 1497, propiciada por los Reyes Católicos. Y esta reforma surge como un intento serio de establecer un sistema monetario que asegurara la estabilidad del valor del dinero, asegurando el pleno contenido metálico de las monedas. Por lo que se refiere a las monedas, en 1497 se establecen monedas de oro, de plata y de vellón, lo que provocó la estabilidad del contenido metálico de las monedas durante todo el siglo XVI, lo que facilitó el descubrimiento de la cuantitativa a Martín de Azpilcueta. Vamos a referirnos ahora al origen de la teoría cuantitativa en los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII. La teoría cuantitativa es el resultado de aplicar el análisis de oferta y demanda para explicar el valor del dinero y establece que el mismo viene determinado por la cantidad. Los doctores escolásticos españoles hicieron avanzar de forma importante la teoría monetaria en este campo. Siguen siendo metalistas, partidarios del pleno contenido metálico de las monedas, pero llevaron a cabo un doble descubrimiento. Por una parte, la estrecha relación existente entre dinero y precios. Por otra, la dirección de causalidad del dinero a los precios. El nivel de precios viene determinado por la cantidad de dinero. Las variaciones en la cantidad de dinero determinan variaciones en el nivel de precios. La novedad con respecto a los autores medievales consistía en el descubrimiento de que no bastaba el pleno contenido metálico de las monedas para mantener estable su valor y como consecuencia el nivel de precios, ya que el valor variaba también con la cantidad. Señalaron una conexión necesaria entre el nivel de precios y la cantidad de oro y plata en circulación. Esto aparece claramente en la obra de Martín de Azpilcueta, Comentario resolutorio de cambios, publicado en 1556, y en sus propias palabras, cito en las palabras originales que muchas veces no se entiende, porque estos autores estaban acostumbrados a hablar en las clases en latín, a escribir en latín, y este consultorio y resolutorio de cambios, Martín de Azpilcueta lo escribió en castellano. Y dice así, que por el séptimo respecto que hace subir o basar el dinero, que es de haber gran falta y necesidad o copia de él, vale más donde o cuando hay gran falta de él que donde hay abundancia. En 1553, Domingo de Soto ya había aplicado la teoría para explicar las variaciones del tipo de cambio. De la misma forma, la encontramos en la Suma de Tratos y Contratos de 1571 de Tomás de Mercado. Después, en Luis de Molina y, por último, el Padre Mariana, que recibe y perfecciona la tradición medieval del impuesto inflacionista. La claridad y la actualidad del pensamiento fiscal y monetario del Padre Mariana exigen algunos comentarios. En primer lugar, deja clara la conveniencia del equilibrio presupuestario. Los gastos deben de estar nivelados con los ingresos. Para ello hay que limitar el gasto porque de lo contrario habrá todos los días necesidad de imponer nuevos tributos. En segundo lugar, su teoría monetaria: el rey no puede alterar la moneda sin que medie el consentimiento del pueblo. La adulteración es una especie de tributo con que se detrae algo de los súbditos. El Padre Mariana expone con claridad el concepto de la inflación como impuesto. Es un metalista para quien el valor de las monedas viene determinado por el contenido metálico de las mismas. El soberano, a través de la acuñación por la que recibe el señoreaje, tiene que garantizar que el contenido metálico coincida con el valor facial. Esta es la finalidad del cuño. El Padre Mariana introdujo en la segunda edición de Rege
publicada en 1605, un nuevo capítulo titulado De la moneda. Trata el fenómeno de la alteración del valor de las monedas como mecanismo para financiar los gastos del soberano. Denuncia el carácter fraudulento de tal forma de actuar. Este razonamiento le conduce a una exposición impecable del impuesto inflacionista. Pues bien, voy a decir algo del origen de la teoría del tipo de interés. Prácticamente los escolásticos no hablaron del tipo de interés, entre otras cosas porque el tipo de interés, cualquier tipo de interés, era considerado como usura. Y bueno, hay algunos autores que van a aceptar que se cobre algún tipo de interés en razón de lo que ellos llamaban lucro cesante, que es el concepto de coste de oportunidad, pero no tienen una teoría del tipo de interés. En el ámbito del mercantilismo y en coherencia con la teoría de la balanza de pagos favorable, el tipo de interés era un fenómeno claramente monetario, es decir, el tipo de interés era una función negativa de la cantidad de dinero. Esto nos vamos a referir ahora a la teoría de Locke. Locke tiene, yo creo que la mejor o tal vez la única definición de tipo de interés, que como veremos, el tipo de interés para John Locke es el precio del alquiler del dinero y que viene determinado por la competencia entre prestamistas y prestatarios. Pues bien, Locke abordó la cuestión de regular el tipo de interés por ley en el contexto de la controversia sobre los tipos de interés de mediados del siglo XVII. Los partidarios de una reducción forzosa argumentaban que ello estimularía el comercio, aumentando la inversión, incrementando la circulación, proporcionando precios más atractivos para los productores. Locke distinguía entre dos valores del dinero que sus oponentes mezclaban cuando no confundían. El precio por tomarlo prestado, y aquí viene su definición del tipo de interés. El interés es el precio del alquiler del dinero, determinado por el número de compradores, prestatarios y vendedores prestamistas. No puede considerarse el tipo de interés, que era lo que pensaban sus oponentes, los mercantilistas. Digo que no puede considerarse el bajo tipo de interés como la causa causante de la riqueza. El tipo al que el otro valor es el tipo al que el dinero se intercambia por mercancías. Para Locke, reducir forzosamente el tipo de interés reduciría el nivel de actividad al obstruir mucho la corriente de dinero que hace girar las ruedas del comercio. Su análisis del interés está subordinado a la relación entre el dinero y el comercio. Muestra cierto conocimiento de que los factores reales eran tomados en cuenta para los proyectos productivos, fundamentalmente el tipo de beneficio esperado, lo que después tanto Thornton como Wiesel denominarían tipo natural de interés, que el tipo natural de interés, hago este inciso aquí, no el tipo natural de interés de Thornton y Wiesel no es igual al concepto de tipo de interés natural al que se refiere Locke, como veremos. Está especialmente interesado en analizar el doble valor del dinero, su valor en cambio y el tipo de interés que genera. Para ello distingue entre el tipo de interés establecido por ley y el tipo de interés que debería pagar el prestatario. Concluye que la ley no puede determinar qué acuerdo realizan prestatarios y prestamistas. El precio del alquiler del dinero en cualquier momento dado depende del presente estado del comercio, el dinero y las deudas, que juntos determinan el verdadero valor del interés. Lo que entiende por interés natural del dinero, aquí es este tipo natural el tipo natural de interés, dice aquel precio del dinero al que su actual escasez
lo hace ascender naturalmente sobre una distribución equitativa del mismo. Bajo condiciones normales, un nivel creciente de deuda presionará al alza el tipo de interés, haciendo los préstamos más caros. Pero incluso cuando la oferta de dinero es suficiente para cubrir las deudas, puede ser insuficiente para mantener el volumen corriente de transacciones en el comercio, lo que hace también subir el precio. El tipo natural de interés, determinado por el libre juego del mercado, producirá la distribución más eficiente del dinero disponible. Locke estudia los efectos de la alteración del tipo de interés por ley sobre el precio del alquiler del dinero. Si la ley, dice él, si la ley no es simplemente ignorada, o bien se elevará el precio que tiene que pagar el prestatario, ya que el prestamista trasladará el riesgo de burlar la ley en forma de un tipo de interés más alto, o bien un importante número de prestamistas preferirá no arriesgar su dinero por un tipo de retorno artificialmente deprimido. El resultado neto, tanto si la ley es observada como si es evadida, será un perjuicio para la nación a través de un comercio privado de dinero. La ocultación de fondos a un tipo de interés artificialmente bajo, a la que se refiere John Locke, ha llevado a sugerir que tal vez tenía en mente la existencia de algún tipo de preferencia por la liquidez, a las que, por lo menos de pasada, nos referiremos al hablar de la teoría general. La discusión de por qué el dinero debería tener este precio, aparte de su valor de cambio, conduce primero al análisis de la necesidad del dinero en el comercio y segundo a la teoría del doble valor del dinero. En tiempo de Locke, como avanzaba antes, era generalmente aceptada que el tipo de interés variaba inversamente con la cantidad de dinero del país. Cantillon distingue entre incrementos en la cantidad de dinero que se transmiten vía precios y el dinero para préstamos. El tipo de interés no varía inversamente con la cantidad de dinero, sino con la cantidad de fondos prestables. Los efectos de un cambio en la cantidad de dinero se transmiten vía precios. Locke, como después desarrollaría Cantillon, establece una dependencia entre el tipo de interés y el tipo de beneficio. Este tipo de beneficio es a lo que me refería antes, diciendo que tanto Thornton como Wiesel llaman interés natural. Que el tipo de beneficio que el prestatario puede ganar al utilizar el dinero tomado a préstamo. Se estaban sentando los primeros fundamentos de la relación que desde Locke se va perfeccionando a través de Cantillon y de Hume hasta configurar el punto de vista dominante de la relación entre tipos de interés y tipos de beneficio. Y ahora me voy a referir al famoso experimento monetario de John Law, del señor Ley. Law vive entre 1667 y 1729. El sistema de John Law es, mejor dicho, la teoría monetaria moderna parece que está calcada del libro que publica John Law en 1705, Dinero y Comercio. Pues bien, la obra y los experimentos monetarios de John Law son el producto de la doctrina mercantilista de que la abundancia de dinero es el camino que conduce a la riqueza. Con su ensayo Dinero y Comercio, que acabo de citar, intentó persuadir al Parlamento escocés de que la clave para la prosperidad de Escocia estaba en un aumento de la oferta de dinero. Pensaba que al aumentar la oferta de dinero crecería la producción sin aumentar los precios. Como consecuencia del aumento de la cantidad de dinero, la industria y el comercio reciben un estímulo porque habría más facilidades para tomar dinero prestado, los mercaderes podrían diversificar sus operaciones y vender con menores márgenes de beneficio. Como consecuencia, el valor del dinero no caería o, lo que es lo mismo, los precios no subirían.
Todo ello se traducía en una mayor abundancia de mercancías. Pensaba Lowe que la oferta de dinero no crecería a un nivel tan excesivo que elevara el nivel de precios, porque la oferta de dinero determinada por la demanda alcanzaría solamente el nivel necesario para elevar el volumen de transacciones al nivel de precios existente. El valor del dinero cae solamente cuando se ofrece a la gente en una cantidad superior a la demandada. Si se emite dinero solamente cuando se demanda, entonces no se depreciará. La cantidad y la demanda crecen y disminuyen juntas. El experimento de Lowe incluía la existencia de una comisión encargada de regular la emisión de papel moneda en Escocia. Creía que el papel moneda así regulado sería tan estable en el valor como la moneda metálica, al tiempo que aumentaría tanto la producción como el empleo. El plan Lowe mereció la atención de Henry Thornton, que he citado ya varias veces. Thornton puso de manifiesto que Lowe no entendió el significado del nivel del tipo de interés al que eran emitidos los billetes de banco en forma de préstamos. Prácticamente aquí, porque yo creo que no lo voy a decir en ningún momento, pero adelanto que prácticamente el papel moneda pues pagaba un tipo de interés, porque el papel moneda se introducía en la economía o bien por el descuento de letras de cambio o bien por cuentas en descubierto. Es decir, uno iba al banco, pedía un préstamo y le descontaban el tipo de interés del mismo y lo que le daban era billetes de banco. Pues bien, según Thornton y Wiesel, los préstamos concedidos a un tipo de interés por debajo del tipo de beneficio, interés natural al que me refería antes, prevaleciente, producirían un proceso espiral ascendente elevando el nivel de precios. También el sistema de Lowe mereció el comentario de la Banking School. Con este argumento, Lowe se estaba anticipando a la doctrina de la Banking School del siglo XIX. La Banking School solamente lo aplicaba al papel moneda convertible. Esta es una idea importantísima. La Banking School, al contrario de Lowe, no asumía la existencia de recursos ociosos. Bueno, lo de los recursos ociosos es la coletilla que siempre utilizan, pero que también la utiliza Keynes en el capítulo 21 de la teoría general, que mientras existan recursos ociosos, los aumentos en la cantidad de dinero no se van a traducir vía precios. Suponía solamente que sería demandada la cantidad de dinero necesaria para alcanzar el equilibrio. Mayor coincidencia existe o encontramos con las doctrinas keynesianas de las décadas de 1960 y 1970. En estas épocas, pues, lo que teníamos era la teoría renta de los precios, y de ahí que los intentos de controlar la inflación era a través de las políticas de rentas. Creían que el crecimiento económico, también los responsables económicos del siglo XIX y durante estas 2 décadas, digo que el crecimiento económico real podría ser producido por un aumento en la cantidad de dinero. Fallos en la teoría de Lowe. Lowe fue incapaz de descubrir que ligar el papel moneda a la tierra no hacía sino estimular la hiperinflación. Tampoco se dio cuenta de que la demanda de dinero dependía del nivel de precios absolutos y que el nivel de precios absolutos, a su vez, dependía de la oferta monetaria. Pensaba que las exportaciones eran una función positiva del nivel de ingreso y que las importaciones eran independientes del nivel de precios. Parece interesante resaltar que el siglo XX, que protagonizó
políticas económicas homologables a las concepciones de Lowe haya soportado inflaciones prácticamente desconocidas en el pasado, políticas que en tiempos de Lowe provocaron la ruina personal, su ruina personal, además del desastre comercial. Y sobre la ruina de John Lowe o del sistema de John Lowe, Ricardo Cantillon se hizo inmensamente rico. Aquí hay que referirse a la famosa empresa de la Compañía del Mississippi, que era financiado precisamente con emisiones de papel moneda del banco de John Lowe. Bien, nos vamos a referir ahora a los pilares de la teoría monetaria. La teoría monetaria que perduró hasta la teoría general y que se retomaría en la década de 1980 con la independencia de los bancos centrales. A lo largo aquí me voy a referir especialmente a Cantillon y a Hume. A lo largo del siglo XVIII se sientan los fundamentos de la teoría monetaria. El ensayo sobre la naturaleza del comercio en general de Cantillon se publicó en 1755, aunque había sido escrito más de 2 décadas antes. Cantillon era un banquero internacional que conocía muy bien los mecanismos monetarios, bancarios y financieros. Hizo una gran fortuna sobre la ruina del propio Lowe y de multitud de franceses que sufrieron las consecuencias del disparate que implicaba el sistema Lowe. Cantillon presentó en su ensayo un modelo de equilibrio general de una economía abierta, modelo que utiliza para investigar el desequilibrio monetario. Para ello estudia, en primer lugar, los efectos de los cambios en la oferta monetaria. Al enfrentarse con la teoría cuantitativa, Cantillon es consciente de que los aumentos en la cantidad de dinero se traducirán en aumentos en el nivel general de precios. Ahora bien, los cambios en la oferta monetaria producen también y previamente efectos en los precios relativos, efectos que dependerán a su vez de la forma en que tales cambios tienen lugar, o bien por el descubrimiento de minas, o por el superávit de la balanza de comercio, o de cualquier otra forma. Los efectos también dependerán de la elasticidad renta de la demanda para las distintas mercancías y las diferentes elasticidades de la oferta. Se está refiriendo a lo que después Hayek denominaría efecto Cantillon. También pone de manifiesto la relación entre la oferta monetaria y el nivel de precios y la balanza de pagos. Adelanta así todos los elementos del famoso mecanismo de flujo de especie. Esta teoría sería utilizada por David Hume para rebatir la doctrina mercantilista de la balanza de comercio. Cantillon tenía reminiscencias mercantilistas y seguía defendiendo que la entrada de metales preciosos producía prosperidad, pero reconocía que las entradas de metales preciosos en momentos de precios crecientes impulsarían a mayores subidas de precios y en última instancia se provocaría la desindustrialización. Cantillon perfeccionó la teoría cuantitativa con su introducción de la velocidad de circulación del dinero y de la frecuencia de las transacciones. Otra aportación importante de Cantillon a la teoría monetaria es la teoría del interés. Desliga el interés de la cantidad de dinero, lo explica como determinado por la oferta y demanda de fondos prestables. Además, introduce el tipo de beneficio como determinante del tipo de interés de equilibrio, que ya nos referíamos a ello al hablar de John Lowe. Por lo que se refiere a David Hume, su teoría monetaria fue de especial importancia para el desarrollo de la economía monetaria. La mayoría de las ideas que perfeccionó Hume las encontramos, al menos rudimentariamente, en el ensayo de Cantillon. Pone de manifiesto la influencia que las variaciones en la cantidad de dinero tienen no solo en el nivel de precios, sino también en los precios relativos.
una lectura precipitada de los ensayos ha llevado a algunos a hablar de una presunta teoría de la inflación beneficiosa, pero parece claro que la subida de los precios beneficiosa se refiere a los precios relativos y deja de serlo una vez que han subido todos los precios, nivel general de precios, precios absolutos. Esto, y no otra cosa, es lo que intenta Milton Friedman con su teoría del helicóptero. Lo que intenta Milton Friedman cuando habla del helicóptero es que si la creación o el aumento de la cantidad de dinero afectara por igual desde el primer momento a toda la sociedad, no existiría tal efecto sobre los precios relativos, sino que inmediatamente subirían todos los precios, y por eso él habla del helicóptero que va lanzando billetes de banco y que los recoge toda la gente por igual. Bien, se mostró muy crítico John Locke con el papel moneda. Tenían todavía en mente, o estaba muy reciente, el fracaso del sistema de John Locke. Porque decía Hume, eleva los precios, no es aceptable en el exterior, es muy propenso a la producción de desórdenes. Hume defiende claramente el mecanismo de flujo de especie y la distribución de equilibrio de los metales preciosos que constituirían los fundamentos teóricos sobre los que se constituye la economía monetaria. En este contexto se desarrolla su crítica al uso del papel moneda. Dice Hume que eleva el nivel de precios, introduce desorden en el equilibrio internacional de la distribución de los metales preciosos, expulsa el metal y tiene un poder ilimitado para elevar el nivel de precios. Rebate con su teoría del mecanismo de flujo de especie la doctrina mercantilista de la balanza de comercio favorable. La balanza de comercio favorable, fundamentalmente, el objetivo que se proponía era el aumento de la cantidad de dinero, que, como hemos adelantado en el caso de Lowe, pues ellos pensaban que como existía capacidad ociosa, pues lo que elevaría sería la producción de riqueza y no el nivel de precios. Rebate con su teoría del mecanismo de flujo de especie la doctrina mercantilista de la balanza de pagos favorable. Hume nos ofrece una teoría completa de la moneda metálica, así como del papel moneda convertible. Hume, lo mismo que Cantillon, explica el tipo de interés por la oferta y demanda de fondos prestables. Resalta que la cantidad de dinero solo afecta al tipo de interés de forma transitoria. Bueno, y para ir terminando me voy a referir a John Maynard Keynes. Para resaltar los efectos desastrosos de la inflación, voy a referirme al texto de las consecuencias económicas de la paz, que ha pasado a ser la síntesis de una presunta teoría de la inflación atribuida a Lenin. Aunque Keynes no proporciona ningún tipo de fuente, se cura en salud con un "se dice que" al iniciar su comentario, esto es, se dice, son palabras textuales de Keynes, que Lenin ha declarado que el medio mejor para destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Con un proceso continuado de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Lenin tenía ciertamente razón. No hay medio más útil ni más seguro de trastornar las bases existentes de la sociedad que envilecer el valor de la moneda. El procedimiento pone todas las fuerzas recónditas de las leyes económicas del lado de la destrucción y lo hace de manera tal que ni un solo hombre entre 1 millón es capaz de notarlo. La cita está tomada de las consecuencias económicas de la paz, que publica en 1919 del capítulo 6. No se conocen pruebas de que este texto, escrito por Keynes, lo hubiera sido antes por Lenin, aunque las referencias al pensamiento de Lenin sobre la inflación, como adelantábamos, provienen de la opinión de Keynes reflejada en el texto reproducido. Pero esto no significa que Lenin no estuviera al corriente de los males de la inflación provocada por un aumento caótico
de la emisión de papel moneda. Son palabras de Lenin. Y esto lo podemos encontrar en un texto publicado en 1917 titulado «La catástrofe que nos amenaza y cómo luchar contra ella». Es la obra de Lenin. Bien, y ya sí que para terminar quiero hacer un pequeño homenaje al libro de John Maynard Keynes, Breve Tratado sobre la Reforma Monetaria, que, como es sabido, pues este año celebramos el primer centenario, porque el libro de Keynes se publica en 1923. El Breve Tratado sobre la Reforma Monetaria, creo yo, que sin duda es el mejor libro de Keynes. Bueno, a lo mejor puede competir con las consecuencias económicas de la paz que acabo de citar, pero me voy a atrever a decir que seguramente también es el mejor libro de teoría monetaria. Bien, a lo mejor esto es demasiado fuerte, pero también se puede discutir. Me parece pertinente reproducir aquí el párrafo del prólogo de la edición francesa en que despliega su ironía al referirse a la explicación de la depreciación del franco, una explicación homologable a las explicaciones que se dan ahora de nuestra inflación. Dice así: cada vez que el franco se deprecia, el ministro de Hacienda cree firmemente que ello se debe a cualquier cosa excepto a causas económicas, y lo atribuye a la presencia de un extranjero en las inmediaciones de la bolsa o a las misteriosas y malignas fuerzas de la especulación. Intelectualmente, tal actitud no está lejos de la del hechicero africano que atribuye la enfermedad vacuna al mal de ojo, echado por un circunstante, y el mal tiempo al apetito insatisfecho de un ídolo. En este libro encontramos tal vez la mejor descripción de las consecuencias sociales de las variaciones del valor del dinero, y existe claramente una explicación de la inflación como fenómeno monetario. Son los cambios en el valor del dinero los que provocan los cambios en el nivel de precios. La subida del nivel de precios, esto es, la inflación, se produce cuando la cantidad de dinero crece más deprisa que la producción de bienes y servicios intercambiables por dinero. Así lo explica Keynes en el breve tratado sobre la reforma monetaria. Entre 1914 y 1920, todos los países experimentaron una expansión en la oferta de medios de pago muy superior a la de la oferta de bienes, es decir, la inflación. Desde 1920, los países que han recuperado el control de sus finanzas, no contentos con suprimir la inflación, han contraído su oferta monetaria y han cosechado los frutos de la deflación. Son palabras de Keynes. Las relaciones de causalidad no pueden aparecer más claras. Tal vez uno de los aspectos más relevantes del libro sea la puesta en duda de la constancia de la demanda de dinero en la cuantitativa, constancia que siguen defendiendo los monetaristas estrictos. Pero nos enseñaron los españoles del siglo XVI que la teoría cuantitativa del dinero es el resultado de explicar el análisis de oferta y de aplicar el análisis de oferta y demanda para explicar el valor del dinero. Pues bien, ante este supuesto tan fuerte de la constancia de la demanda de dinero, Keynes dice que en el largo plazo ello es probablemente cierto, pero el largo plazo es una guía confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos todos muertos. Tal vez aquí, esto la gente no suele identificar el a largo plazo todos muertos de Keynes con el breve tratado sobre la reforma monetaria, pero es aquí precisamente donde lo dijo y refiriéndose a la constancia de demanda de dinero en la cuantitativa. Tal vez aquí se inicia la puesta en duda primero y el abandono total de la cuantitativa en 1936 con la publicación de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en que aparecen la teoría renta de los precios, capítulo 21, y el concepto de preferencia por la liquidez, capítulo 13,
que tiene lugar en épocas de incertidumbre y falta de confianza, épocas en que se dispara la demanda de dinero, algo que ha ocurrido en las últimas crisis. Bien, y como ya me refería antes al capítulo 23, y como me parece que me he pasado bastante de tiempo, pues ya dejo por dicho aquello y habéis podido comprobar que efectivamente yo lo que he ido buscando en mi exposición ha sido explicaciones monetarias de la inflación a lo largo de la historia del pensamiento económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenida Petra. Bueno, pues a continuación nos va a hablar Petra Mateos. Petra y yo nos conocimos en la Complutense hace un montón de años. El motivo por el que yo invitara a Petra Mateos, tengo que decirlo aquí, fue que entre todas las explicaciones que yo había leído en la prensa y en las redes sociales, las explicaciones sobre la inflación, pues había entendido más bien poco. Y sin embargo, en un artículo que escribió Petra en las páginas Salmón del País, digo, hombre, mi amiga Petra Mateos. Y entonces, que la había perdido la pista, pues indagué a ver cómo podía conectar con Petra Mateos y Petra Mateos muy amablemente aceptó el venir a hablar aquí hoy. Muchas gracias, Petra. Pues muchas gracias por la invitación. No sé cuál es mi micro. Este es mi micro, ¿no? Gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, además en este día tan luminoso en Ávila, y para hablar de un tema tan interesante y oportuno en este momento, como es el papel de los reguladores en las recientes crisis económicas, la cuestión de la inflación. Voy a entrar directamente en el tema, no es un tema fácil, pero trataré de sintetizar los aspectos más destacados en un análisis de las crisis más recientes de este siglo XXI. En la actualidad conviven una curva de tipos de interés invertida, varias economías europeas en recesión, Alemania, Suecia y Holanda, entre otras, desaceleración del crecimiento en China, una inflación subyacente resistente, unos tipos de interés en niveles récord desde 2008 y una mayor debilidad en el mercado laboral. No es de extrañar el temor a una posible recesión. A pesar de las continuas afirmaciones de Janet Yellen y de Jerome Powell, secretaria del Tesoro americano y presidente de la Reserva Federal, respectivamente, de que esperan un aterrizaje suave, algunos datos de varias crisis anteriores pueden presagiar lo contrario, teniendo en cuenta un indicador tan relevante y significativo como es la diferencia entre el rendimiento de los bonos de 10 años y de 3 meses usada para comparar las expectativas del mercado sobre el futuro de la economía a largo plazo. Conviene seguir de cerca este indicador. Yo lo que pasa es que había traído unos gráficos que no sé cómo los podemos poner. Tenemos, si puedes ponerlos tú, José Luis. Ponte tú con ellos y así los vas pasando. Ponte tú con él porque sabes cuándo hay que pasarlos. Antes de las recesiones de los años 80, 90, 2001 y 2008, este indicador pasó a negativo de una forma repentina, siendo el consecuente ajuste del precio de los bonos acompañado de una desaceleración económica. En algunos casos, como en 2008, una considerable tasa de inflación empujó a los reguladores a adoptar una política monetaria muy restrictiva sin considerar que el mayor riesgo podía ser la deflación.
Voy a analizar ahora las distintas crisis. Empiezo por la crisis de 2008 en los Estados Unidos. Hay profundas diferencias entre la situación actual y la crisis de 2008. La de entonces fue el resultado de años de bajos tipos de interés impuestos por la FED para recuperarse de la triple crisis del año 2000, 2001 y 2003. Recordáis que hubo 3 crisis sucesivas que no me voy a detener a explicar ahora. Los tipos de Estados Unidos pasaron de un 6,5% en noviembre del año 2000 a un 1% en agosto de 2003. Algunos límites que salvaguardaban la estabilidad del sistema desde la Gran Depresión fueron abolidos, como la Ley Glass-Steagall de 1999, estando Clinton de presidente y con mayoría del Congreso republicano. Esta ley tenía como fin diferenciar legalmente la banca comercial y la banca de inversión y, entre otras cosas, trataba de evitar el conflicto entre la actividad crediticia de los bancos convencionales con la de evaluar los riesgos de los de inversión y promovía una política de inversiones más conservadora y cuidadosa. También cabe recordar la Ley de Modernización de Futuros del año 2000, que desreguló considerablemente el mercado de productos derivados, entre ellos las permutas de incumplimiento crediticio, los credit default swap, que jugaron un papel clave en la crisis que vino a continuación. La bajada de tipos, combinada con la desregulación del sistema financiero, incentivó una inversión arriesgada, popularizó las hipotecas subprime y condujo a la aparición de una burbuja inmobiliaria. La época desde el colapso de la burbuja tecnológica a comienzos de 2000 hasta la crisis inmobiliaria se convirtió en los nuevos felices años 20 del siglo anterior. Vemos en la gráfica 1 un periodo largo de tipos de interés reales bajos y negativos desde 2001 hasta finales de 2004, motivando inversiones más arriesgadas, hipotecas subprime y la expansión de productos derivados. La subida de la inflación, propulsada por el incremento de los precios de los carburantes hasta niveles históricos desde los 70, veamos el gráfico número 2, llevó a la FED a subir los tipos de interés, aumentando así considerablemente la carga de la deuda, especialmente la subprime, sobre los ciudadanos que se vieron en apuros. El primero en sentir sed de capital fue el mercado inmobiliario. Los precios de los inmuebles alcanzaron su nivel récord a mediados de 2007, con un crecimiento del 52% desde el año 2000. Cuando los precios empezaron a bajar como resultado de la política restrictiva de la FED, los efectos negativos del sobreendeudamiento y la falta de liquidez de muchos bancos se hicieron notar a lo grande. Dependiendo del sector inmobiliario, algunos bancos entraron en dificultades. El primero en caer fue Bear Stearns, un banco de inversión global que fue en marzo de 2008, que fue comprado después por JP Morgan Chase para evitar su desmoronamiento. En septiembre fueron nacionalizadas las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac ante el riesgo de colapso sistémico. A continuación, Lehman Brothers suspendió pagos, seguido por Merrill Lynch, que pasó a formar parte del Bank of America, y la compañía de seguros AIG, sobreexpuesta a la venta de permutas de incumplimiento crediticio, acabó siendo rescatada con una considerable ayuda del gobierno americano de 150.000 millones de dólares. El principal paquete de ayudas fue aprobado en otoño de 2008 y supuso la compra de activos dudosos de los distintos bancos por parte de la FED. El Gobierno intentó además restablecer la confianza de los inversores pactando ventas de los bancos fallidos a entidades financieras estables. El plan de rescate de Estados Unidos de 2008 se materializó con una inversión significativa de 850.000 millones de dólares. En este contexto, se elevó la garantía de los depósitos de 100.000 a 250.000 dólares, brindando una mayor protección a los ciudadanos. En el ámbito financiero, la SEC suspendió la práctica conocida como mark-to-market y se prohibieron las operaciones en corto, la short selling, sobre 799 valores financieros por periodo de un mes. El segundo plan, 2009-2010, añadió al programa inicial un total de 700.000 millones de dólares. Esto se sumaría al plan de estímulo fiscal por 800.000 millones de dólares. El objetivo de esta reforma era garantizar la suficiencia de crédito disponible para sostener la recuperación y crear el llamado Banco Malo, una entidad pública destinada a comprar los títulos tóxicos.
El importe destinado por la FED para el nuevo programa de recompra de bonos anunciado en 2010 fue de 600.000 millones de dólares, un dato inferior a los 2 billones de dólares que destinó en el primer programa. Finalmente, se elaboró el Plan de Estabilización Financiera en 2012, por el cual el Tesoro inyectó 500.000 millones de dólares para comprar activos tóxicos de los bancos y respaldar algunos préstamos. No obstante, las opiniones en cuanto a la eficacia de estas medidas aplicadas por los reguladores siguen siendo debatidas en los ámbitos financieros. Por un lado, hay quienes critican a las autoridades financieras estadounidenses por malinterpretar la fuente de riesgo en el momento y privar a la economía de la liquidez que necesitaba. Según el estudio de Scott Summer, publicado en 2016, la crisis inmobiliaria y la inversión imprudente únicamente añadieron leña al fuego que se convirtió en la gran recesión que conocemos hoy, solo después de que la FED mantuviese los tipos de interés demasiado altos por demasiado tiempo, añadiendo así la chispa que prendió la hoguera. Al igual que durante la Gran Depresión, la FED estaba alarmada por la inflación, no prestando atención a la caída del PIB nominal. A esta percepción de la amenaza de inflación contribuyeron sobre todo los considerables aumentos en los precios de petróleo que llegaron a alcanzar los $140 en junio de 2008. Por otro lado, la liquidez que necesitaba el sistema fue recortada por la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés altos en su reunión al día siguiente del default de Lehman Brothers. La FED no consiguió defender la Main Street de los problemas de Wall Street, como señaló Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, en su discurso previo a la votación del paquete de ayudas por el Congreso el 29 de septiembre de 2008. Manteniendo la elevada retribución de los depósitos de los bancos, la Reserva Federal desincentivaba el incremento de crédito bancario, porque los bancos invertían en títulos, en bonos del Estado. O sea, por otro lado, según esto, evitó que la crisis se expandiera más aún y se duplicara su impacto. La lentitud de reacción de la FED y el Tesoro norteamericano, entre ellos Philip Schwab, republicano, la justifican por las restricciones legales que le impedían hacerlo sin la aprobación del Congreso. El Tesoro recibió la capacidad de intervenir en octubre de 2008 con la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, que permitía la compra de activos dudosos a los bancos para evitar su insolvencia. A medida que el país se iba recuperando, los legisladores americanos se dedicaron a diseñar nueva regulación. Así, en 2010, el Congreso aprobó la Ley Dodd-Frank, que suponía la eliminación de varios órganos regulatorios solapados y la creación de nuevas instituciones, como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Además, la ley introdujo nueva regulación en el mercado de derivados. Finalmente, la nueva legislación obligaba a las grandes entidades financieras a realizar las pruebas de estrés anual para ver si disponían de capital suficiente para sobrevivir a un shock repentino. Dependiendo de los resultados, la FED exigía nuevos requisitos para los bancos afectados. La década posterior a la crisis de 2008 fue una época de expansión y de crecimiento positivo para los Estados Unidos. La inflación se mantuvo alrededor de la meta del 2%, excluyendo los años que duró la primavera árabe, que fueron de 2010 a 2012, en que subieron los precios del petróleo. Los tipos de la FED se mantuvieron casi nulos desde 2009 hasta diciembre de 2015, cuando empezaron a subir gradualmente para evitar que la economía se calentara demasiado, dando así fin al periodo de recuperación. Y veamos ahora el escenario en Europa. A diferencia de Estados Unidos, que consiguió lidiar con esta recesión con varios paquetes de ayuda y rescates de bancos vulnerables por parte de la FED, Europa se sumergió en casi una década de crisis y tumultuoso panorama económico. Durante los años 90, el mercado inmobiliario en los llamados PIGS, recuerdan que fue Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, crecía como nunca. Los niveles de la vivienda alcanzaron precios históricos. Este boom de construcción estuvo afectado por las subidas de los tipos de interés que de repente cortaron su capacidad de financiación.
Los gobiernos de estos países, para evitar la expansión de la crisis, se vieron obligados a endeudarse, incrementando su deuda pública. Como la eurozona era solamente una unión monetaria y no fiscal, este endeudamiento excesivo estaba limitado por otros acuerdos, recuerden los tratados de Maastricht del 92 y los criterios de convergencia. La situación fue especialmente dramática en Grecia, país cuyos sectores turístico y marítimo claves se vieron afectados desproporcionadamente por el cambio de ciclo y la caída de la demanda mundial. Durante esta crisis, el PIB griego cayó el 25%, un nivel nunca visto en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la deuda no podía explicarlo todo, ya que de promedio la deuda soberana se mantenía en el mismo nivel que en los Estados Unidos. En 2009, la llamada Troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión Europea, aprobó una serie de préstamos y rescates a los países afectados, especialmente a Grecia. Estos tenían como fin evitar que la crisis se expandiera más allá de la región helénica. En la eurozona, los Estados tomaron la iniciativa de aportar liquidez, optando por recapitalizar ciertas entidades bancarias. Estas acciones se llevaron a cabo de manera específica por cada gobierno, siguiendo criterios comunes establecidos por el Eurogrupo. Para asegurar la coherencia y la efectividad, los acuerdos resultantes necesitaban la aprobación de los países de la Unión Europea a través del Consejo del ECOFIN. En términos de liquidez, los Estados se comprometieron a respaldar, asegurar o suscribir préstamos con un plazo de hasta 5 años. Además, se les facultó para reforzar los recursos propios de los bancos mediante la entrada en su capital, tomando como referencia los precios de mercado. Una medida clave fue la oportunidad que recibieron los bancos de obtener liquidez a cambio de sus créditos con empresas industriales y, simultáneamente, se llevaron a cabo modificaciones contables permitiendo a los bancos no evaluar sus activos en función del curso de la bolsa, para evitar que de esta manera registraran pérdidas. La crisis de 2008 tuvo consecuencias espectaculares para el sector financiero español. De las 56 entidades existentes en 2007, se pasó a apenas 9 en la actualidad y los 3 grandes bancos, Santander, CaixaBank y BBVA, ganaron una importante cuota de mercado debido a los procesos de absorción de los bancos en dificultades. España responde a la crisis en un principio inyectando liquidez al sistema. En 2010, cuando empezaron a notarse los efectos del endeudamiento, comienzan también las medidas de austeridad y fueron épocas bastante difíciles. En 2012, el país se topa con la crisis de Bankia, banco formado en 2011, combinando múltiples cajas regionales con problemas. Ese mismo año se crea la Sareb, también conocida como Banco Malo, con el fin de comprar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos españoles. Como medida de seguridad, se estableció una garantía mínima para los depósitos hasta los 100.000 euros por titular y cuenta. La digestión del problema bancario en Europa duró varios años y en España no finalizó hasta junio de 2017, en que el Banco Santander compró el Banco Popular por €1 en un solo día, con la intervención de la Junta Única de Resolución, que, como saben, es un órgano europeo. Posteriormente, con el plan de austeridad de 2010, se redujo la retribución del personal del sector público en un 5% en 2010 y se congeló para 2011. El Gobierno también llevó a cabo una reducción del 15% en su estructura, generando un ahorro de 2.400 millones de euros. En mayo de 2010 fue lanzado el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que aseguró préstamos para Grecia, Portugal e Irlanda, y el año siguiente apareció el Fondo de Rescate Permanente con una base de capital de 700.000 millones de euros y finalmente en 2012 surge el Mecanismo Europeo de Estabilidad que sustituye al FEP anterior y recibe la potestad de rescatar directamente a los bancos con dificultades sin tener que pasar por las cuentas de los Estados miembros, así se evitaba el crecimiento de la deuda soberana. A pesar de los esfuerzos, estas medidas no consiguieron calmar la situación, siendo el escenario base más austeridad para los países en dificultades. Solo después del célebre discurso de Mario Draghi en julio de 2012, donde prometió que el BCE estaba dispuesto a hacer lo necesario
para estabilizar los mercados de deuda y preservar el euro. Y añadió la frase, y créanme, será suficiente. El BCE lideró el esfuerzo de salvaguardar la moneda y estabilizar los mercados de deuda. El BCE se involucró activamente en el rescate de la deuda soberana de los Estados miembros, comprando bonos de los países afectados, y esto consiguió tranquilizar los mercados y devolvió los yields de los bonos a niveles razonables. En 2013 y 2014, las economías europeas empezaron a recuperarse, siendo Grecia la única excepción. Y los años siguientes hasta 2020 fueron una época de tipos de interés extremadamente bajos y nulos, fomentando la inversión y la actividad económica. Los reguladores europeos aprendieron de la larga crisis financiera iniciada en 2008, por lo que llegaron mucho mejor preparados para el shock que supuso la pandemia en 2019. La COVID del 2019 desencadenó una de las crisis más severas que haya conocido la economía mundial y supuso una dura prueba a nivel global para nuestra sociedad en todos los ámbitos, que exigió un fuerte liderazgo tanto político como empresarial. A diferencia de las crisis anteriores, que fueron consecuencia de ajustes económicos tras épocas de inversiones arriesgadas y sobreendeudamiento, el shock inicial lo produjo una variable exógena que nadie podía prever. El repentino cierre de fronteras asestó un fuerte golpe al comercio mundial y el precio del petróleo cayó. El confinamiento y la resultante deflación de la actividad económica desincentivaron el consumo, aunque la demanda de inmuebles se incrementó. El mercado necesitaba liquidez, las empresas subvenciones para lidiar con la menguante demanda, los trabajadores compensaciones por los crecientes despidos o la incapacidad de trabajar, y la sanidad dinero público para sustentar una presión sin precedentes. La contracción de la economía mundial en 2020 fue del 3,2%, aunque la caída del PIB por regiones y países fue desigual. España, dependiente del turismo, tuvo una caída del 10,8% y fue una de las más afectadas. Por la naturaleza de la crisis, hubo también un retroceso en el comercio internacional, que cayó un 8,3%, y a su vez se vieron afectadas las materias primas como el petróleo, con una caída del precio del 32,7%. Pero uno de los hechos más significativos de esta crisis, si la comparamos con la anterior de 2008, fue la rápida intervención de los responsables de la política económica y monetaria, que adoptaron medidas de apoyo eficaces a nivel global con políticas expansivas de gasto e inversión y monetarias, dejando para una segunda etapa la consolidación presupuestaria. Los bancos centrales reforzaron la expansión monetaria, tratando de estabilizar los mercados financieros y de anclar las expectativas de los tipos de interés. El balance de los bancos centrales en esta etapa creció de manera muy significativa. Por ejemplo, la Reserva Federal incrementó su balance de 2,2 veces. El BCE pasó de 4,67 billones de euros en diciembre del 19 a 8,2 en 3 de septiembre de 2021, multiplicando por casi 2 veces también su balance. En la eurozona, uno de los avances sobre la crisis anterior fue el Fondo de Recuperación, que implicó el hecho de la mutualización de la deuda y permitió una reducción estructural del riesgo político de la Unión Monetaria. En cuanto a la política fiscal, los gobiernos dejaron atrás las políticas de austeridad que se aplicaron inicialmente y de forma errónea en la crisis de 2008, y la prioridad se centró en atender las necesidades sociales para reducir los niveles de desempleo y desigualdad, con una primera fase de expansión del gasto, con los estabilizadores automáticos, con transferencias directas para apoyar el mercado laboral y las empresas, y una segunda fase de planes de inversión. El paquete de ayuda de la Unión Europea, teniendo en cuenta el presupuesto a largo plazo y los fondos Next Generation, lo totalizó 2,018 billones de euros y fue superior al plan de infraestructuras de Estados Unidos, que en principio fue planteado por 2,25 billones europeos, como saben son distintos de los americanos, de dólares, y finalmente por dificultades de aprobación se redujo a 1,2 billones europeos de dólares. Los fondos Next Generation supusieron una emisión conjunta de bonos europeos sin precedentes para ayudar a los sectores económicos más afectados
por el súbito cierre de fronteras y la caída de precios. Las medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia en 2020, con un periodo de política monetaria súper expansiva acompañada de una política fiscal de déficit público y de inversión en el mismo sentido, llevaron a una larga etapa de tipos de interés muy contenidos e incluso negativos, aplazando para una segunda etapa la consolidación presupuestaria, lo que provocó una subida de los niveles de deuda privada y pública y de la tasa de inflación. Demasiado estímulo. La intensa reaparición de la inflación, menospreciada en su inicio por los bancos centrales, llevó a estos a endurecer. En marzo de 2022 fue el primero la política monetaria, con rápidas subidas de los tipos de interés y la reducción de su balance, para drenar la enorme liquidez que habían lanzado previamente al sistema. El balance de la FED, que había alcanzado casi los 9 billones de dólares en abril de 2022, disminuyó aproximadamente a 7,9 billones, he dicho en ambos casos billones europeos, no 1.000 millones, sino millón de millones de dólares a finales de octubre de 2023, lo que representa una disminución del 11,8% desde el punto máximo. Y también el Banco Central Europeo redujo su balance. A partir de marzo de 2022, la Reserva Federal implementó la mayor subida de etapas de tipos de interés en 22 años, en un esfuerzo por controlar la inflación en la eurozona, que llevaba años sin subir los tipos de interés. Christine Lagarde tuvo que modificar su discurso en julio del 22 ante unas expectativas de inflación que sobrepasaban los objetivos del BCE. Este periodo también marcó la pérdida de valor del euro en relación con el dólar, evidenciando la incertidumbre económica en Europa. La repentina intensificación de la inflación y la consecuente escalada de tipos para controlarla provocaron el endurecimiento de las condiciones financieras. Los mercados de valores experimentaron caídas y los precios de los bonos comenzaron a sentir la presión de las nuevas expectativas. Como consecuencia, hemos sido testigos de nuevos hechos históricos, como la caída durante 3 años consecutivos de la cotización de los bonos, con consecuencias muy negativas para los bancos que tenían una alta concentración de bonos en sus carteras. Cuando Silicon Valley colapsó el 10 de marzo de 2023, recuerdan que era el banco californiano que estaba especializado en empresas de tecnología, creando una amenaza de crisis bancaria, los reguladores estadounidenses fueron tomando medidas extraordinarias, garantizando a los clientes de las entidades afectadas la totalidad de los depósitos frente al límite anterior de $250.000 por cliente y cuenta, por cliente y entidad, para estabilizar la situación y evitar un contagio sistémico. La situación de Credit Suisse, que recuerdan, se produjo también en esa época, es un caso aparte. El banco estaba muy expuesto por su situación interna que venía arrastrando desde hacía años, y tras un fin de semana de intensas negociaciones, UBS, que también era un banco suizo, anunció su adquisición con apoyo del Banco Nacional de Suiza, del Gobierno y del propio regulador. Paso ahora al análisis de la situación actual en la crisis actual de 2023. En la actualidad, Estados Unidos... podríamos terminar en medio. Sí, vale. En la actualidad, Estados Unidos se encuentra en una situación difícil. El gobierno demócrata de Biden se enfrenta a un Congreso con mayoría republicana que amenaza con cerrar la actividad del gobierno si no se alcanza el consenso sobre su presupuesto. El primer intento de cierre, en septiembre de 2023, fracasó por los pelos, solo gracias a la ayuda del entonces presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que fue destituido a continuación por sus copartidarios y gran parte del caucus demócrata. El siguiente tuvo lugar en noviembre y también falló, recibiendo el caucus demócrata del Congreso el apoyo de más de la mitad de la mayoría republicana. A pesar de estas oscuras comparaciones, parece haber luz al final del túnel. La probabilidad de recesión, medida, como he dicho antes, por la diferencia entre la rentabilidad de los bonos a largo y corto plazo, alcanzó su máximo en mayo, con un 70% de probabilidad a favor de la recesión en un año, pero descendió durante 5 meses consecutivos hasta alcanzar el nivel del 46,11% en octubre. La inflación está moderándose junto a los precios del petróleo y la economía estadounidense, propulsada por el consumo, sorprende en septiembre con un crecimiento del 4,9% en el tercer trimestre comparado con el año anterior. Este crecimiento viene al coste de un incrementado gasto público del gobierno de Biden, combinado con el legado de reducción de impuestos de la época de Trump
y el consecuente aumento de la deuda pública, que según Jerome Powell, en su elevado estado de situación del 119,5% en 2022, no puede ser sostenible. La subida de los tipos de interés y una política monetaria restrictiva empujan el crecimiento del rendimiento de los bonos, lo que supone una doble presión para el presupuesto gubernamental en un año preelectoral. El dato de inflación de octubre de Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado, un 3,2, cuando se esperaba 3,3, y la subyacente 4 en lugar de 4,1. El mercado descuenta que con esta tendencia los bancos centrales dejarán de subir los tipos de interés e incluso pueden adelantar las bajadas porque los tipos nominales son elevados para el nivel de inflación actual. De hecho, la FED ha mantenido tipos en su última reunión del 21 de noviembre, como saben están en 5,25, 5,50, y la reacción de la bolsa está siendo positiva, reforzando la subida de los índices más representativos, que en noviembre reflejan ya un aumento del 10%. ¿Significa esto que estamos fuera del peligro de recesión? Vamos a dar algunos datos que pueden indicar lo contrario. El índice de producción industrial en Estados Unidos muestra una caída del 0,7%, que es la mayor de los últimos 12 meses. El consumo muestra signos de ralentización. El deterioro del mercado laboral refuerza aún más la teoría de una posible recesión. Como saben, las peticiones iniciales de subsidio por desempleo han crecido un 9,5% respecto al año anterior. Y como resultado de los riesgos descritos anteriormente, el 11 de noviembre de 2023, la agencia de calificación de riesgos Moody's disminuyó su calificación de la deuda americana en un grado de AAA mayúscula a mayúscula AA y acompañó así a las demás que Fitch y al fin a las decisiones de Fitch en agosto y al Standard & Poor's, que lleva desde 2011 evaluando la deuda americana como AA+. La crisis actual en Europa, en 2023, el panorama es más gris. La inflación de octubre fue el 2,9, según Eurostat, por la caída de precios de la energía, mientras que las proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo indican una inflación media de 5,6. No obstante, se pronostica una disminución gradual hasta 3,2% en 2024, alcanzando el objetivo a largo plazo del BCE en el tercer trimestre de 2025 con una inflación del 2,1%. Se estima que la inflación subyacente seguirá una tendencia similar, manteniéndose cerca del nivel de inflación general. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento económico no son tan favorables, habiéndose visto rebajadas significativamente debido al impacto del endurecimiento de las condiciones financieras sobre la demanda interna y el debilitamiento del comercio internacional. La ratio de deuda en relación con el PIB de la zona euro, que se situaba en el 90,3 en octubre, se espera que disminuya gradualmente hasta un 88 en 2025, aunque se mantendría por encima de los niveles previos a la pandemia. El déficit presupuestario se debería reducir en los próximos años debido al endurecimiento de la política fiscal que se espera en 2024, cuando los gobiernos retiren en torno al 75% del respaldo fiscal relacionado con la energía y la inflación. En España, el informe de estabilidad financiera otoño 2023 del Banco de España sugiere que la ratio de endeudamiento público descenderá de 111,2 actual, pero seguirá manteniéndose en niveles elevados en 2025, en torno a un 108%. Esto supondría un aumento de la carga financiera de la deuda sobre el PIB, que se situaría en un 2,6% en 2025, un punto porcentual por encima del mínimo alcanzado en la crisis de 2008. Desde julio de 2022 a septiembre del 23, los tipos de interés de la eurozona han pasado del 0% al 4,25-4,50. Y esta tendencia alcista se detuvo en la reunión de Atenas el pasado 27 de diciembre de 2023. Aunque la inflación se está moderando poco a poco, la subyacente sigue alta. El conflicto entre Israel y Hamás, que amenazó con una posible intervención de Irán o cualquiera de sus milicias aliadas en Irak, Siria, Líbano o Yemen, devolvió temporalmente una presión alcista sobre los precios, pero sin embargo parece disiparse a día de hoy, estando el Brent a poco más de $80 por barril, y ante estas noticias la inflación subyacente parece estar moderándose en los últimos meses. Pero la alegría de los inversores puede terminar si la situación macroeconómica no evoluciona favorablemente. Como conclusión, añadiría que, como decía Galbraith en su obra Breve Historia de la Euforia Financiera, al final de las crisis financieras todos se afanan en buscar a los causantes y a los culpables de las mismas. El papel de los reguladores y supervisores en la gestión de las crisis financieras
del signo que sean, es un papel complejo y delicado, pero es fundamental en la gestión de la inflación y la estabilidad financiera durante las crisis económicas. Podríamos sintetizar su funcionalidad diciendo que un regulador financiero debe procurar no encender la mecha de la crisis ni apagar el fuego a cañonazos. Su papel se acomoda más a la funcionalidad de los mecanismos de resolución financiera o bancaria. Tales mecanismos suelen ser bastante eficaces cuando se trata de resolver entidades no sistémicas, aunque son difícilmente aplicables a entidades del tipo too big to fail o entidades que, sin ser tan big, pueden iniciar un proceso sistémico. Ante este panorama, lo que puede hacerse es trabajar en los protocolos de detección temprana y construir modelos regulatorios que impidan la concentración de riesgos en un puñado de entidades y, en cualquier caso, entender que tan peligroso es un modelo desregulado como un modelo fuertemente regulado. Por eso, una lección importante que nos enseñan las crisis financieras recientes es la necesidad de actuación de forma inmediata y aportar la liquidez y el capital necesario para afrontar el problema, teniendo en cuenta que cada crisis es única y los reguladores deben adaptar sus respuestas a las circunstancias particulares de cada momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Petra.